Bienvenidos a ¿Qué dice el texto? Este es el inicio de una jornada, de un viaje que vamos a hacer durante los próximos meses, en los cuales vamos a tratar de entender lo que el texto dice en la Biblia. Nos interesa realmente hacerlo por varias razones y vamos a comenzar aprendiendo por lo menos en el libro de Colosenses. Lo queremos hacer porque necesitamos entender lo que el texto dice para poder aplicarlo a nuestras vidas. En este caso vamos a comenzar por el libro de Colosenses. Bueno, realmente quiero que notes que es la carta de Colosenses. No es un libro como tal, sino que es una carta escrita por Pablo, como vamos a ver en unos momentos, a destinatarios específicos. Quiere decir que él tenía algunas personas en la mente a quienes les estaba escribiendo. Y lo que él va a hacer es va a comunicar un mensaje comprensible. Esto es importantísimo porque si nosotros entendemos que Dios escribe de manera comprensible, vamos a tratar de comprenderlo. Y al comprenderlo vamos a poder aplicar lo que él dice a nuestras vidas. Pablo lo hace como se haría con cualquier carta, comunicando ideas claras, ideas tan claras como sea posible. Y nuestra tarea va a ser entonces descubrir los conceptos teológicos, la relación de las ideas dentro de la carta, algunos significados figurativos que vamos a encontrar y vamos a tratar de buscar algunos patrones gramaticales y retóricos. Ahora, yo sé que cuando usamos la palabra gramatical, algunos inmediatamente se apagan, pero yo quiero que entiendas que Dios escribe de manera que nosotros podamos entenderlo y para eso usa la gramática. En cada caso, los autores, y en este caso Pablo, va a dar una idea central. Fíjate, esta es clave, una idea central. En esta idea central va a estar contenido el tema del cual se habla, o sea, cada pasaje habla de algo y dice algo de ese algo. Entonces vamos a llamarle a ese algo primero, le vamos a llamar tema, y al algo que dice sobre ese algo le vamos a llamar límites. Estas dos palabras van a surgir constantemente en nuestro estudio de la Biblia. El tema de un pasaje y los límites que ese pasaje establece para ese tema y que para nosotros es importantísimo comprender. El día de hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 2 únicamente y vamos a ver que allí se encuentran contenidas algunas verdades grandísimas. Primero veamos los remitentes de la carta. Los remitentes de la carta son dos. Es Pablo, y déjame leerte los dos versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. El hermano Timoteo es el otro remitente. Y lo escribe a un grupo de destinatarios, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Estos son los destinatarios, los hermanos en Cristo que están en Colosas. Muy importante. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy importante que entendamos cómo funciona esta relación entre ellos. Fíjate, Pablo es quien va a escribir. Pablo, él se considera hermano de Timoteo. En otras ocasiones Timoteo es llamado hijo en la fe. Pero en este caso Pablo lo va a elevar a la categoría de hermano, porque realmente todo este trozo que estamos viendo realmente demuestra la relación fraternal que había entre Pablo y Timoteo y entre Pablo, Timoteo y los hermanos en Cristo. Si tú lo notas, se habla del hermano Timoteo, de los hermanos en Cristo, y se sella esto cuando se nos dice que Dios es nuestro Padre. O sea, estas tres relaciones, Pablo a Timoteo, Timoteo con los hermanos y Dios Padre siendo el papá de todos nosotros, son muy importantes. Ahora, Pablo dice en este caso que es el apóstol de Jesucristo. Es importante también entender eso, porque cuando se refiere a sí mismo como un apóstol, la palabra para apóstol, contrario a lo que algunos piensan el día de hoy, que es una posición puramente religiosa, la palabra para apóstol no quería decir otra cosa más que el representante. Pablo iba a representar a Jesús. Y todo lo que vamos a estudiar en las próximas semanas y meses sobre la relación entre Pablo y Colosas es porque él está representando a Jesucristo. Lo representa no porque él quiera, lo representa porque Dios así lo ha decidido. La palabra para voluntad en este caso es la palabra telema. Y fíjate, muy importante esto porque habla del designio de Dios, del deseo de Dios de que Pablo represente a Jesús. Entonces, Jesucristo es representado por Pablo
en todo lo que Pablo va a decir a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Alguien podría decir, pero en este caso los dos hablan. Habla Pablo y habla Timoteo. Y si lo piensas así, tendrías razón. Porque especialmente en el capítulo 1, fíjate, en el capítulo 1, el capítulo 1 está hablado en plural. Son Pablo y Timoteo los que hablan. Pero de los capítulos 2 al 4, Pablo habla en singular. Y vamos a ver cómo él va a vertir sobre los de Colosas algunos deseos que Dios, por medio de Jesús, tiene para ellos. Bueno, solo para esto basta un par de muestras, fíjate. En Colosenses capítulo 2, que es cuando todo cambia, Pablo repentinamente cambia a la primera persona. Pablo dice, porque quiero, y si tú notas, pues primera persona, que sepáis cuán gran lucha sostengo, o sea, yo específicamente, ese Pablo, por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo habla él personalmente, y esa va a ser la tónica hasta el final del libro. En Colosenses capítulo 4, versículo 18, donde Pablo llega al final del libro y él termina hablando una vez más en singular. Realmente todo lo hace, desde el capítulo 2 lo hace en singular. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Él es el autor principal. Y dice, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, en esta relación, Pablo, representando a Jesús, siendo el apóstol de Jesús, porque Dios así lo ha querido, va a hablarle a los hermanos en Cristo. Fíjate, esto es importante. El sustantivo en este caso, y dice que algunos van a luchar con la gramática estos próximos meses, pero es bueno que entendamos. El sustantivo es el nombre a quien Pablo habla. Él le habla a los hermanos en Cristo. Las palabras santos y fieles son en realidad adjetivos calificativos que describen cómo eran los hermanos en Cristo ahí en Colosas. Las dos palabras, las dos palabras griegas para esto, agioi y pistoi, son las dos palabras con las cuales se va a referir de ellos. Habla de cómo los hermanos en Cristo estaban separados, eran santos, y cómo eran personas caracterizadas por su fidelidad. La fidelidad, la misma palabra para fidelidad, pistoi, es la misma palabra que se deriva de la palabra que quiere decir fe, ¿verdad? Pistis, en este caso. Y lo que está diciendo, eran hermanos llenos de fe, que vivían vidas separadas y entonces podían representar de alguna manera a Jesús. Eran los hermanos de Pablo. Por eso Pablo dice, ustedes son mis hermanos, somos parte de una misma familia. Dios sigue siendo nuestro Padre. Es curioso que en este caso en particular va a hablar únicamente a aquellos que están en Colosas. Ahora, yo sé que cuando hablamos de ciudades y de regiones, en algunas ocasiones no estamos completamente claro qué es dónde. Entonces déjame en esta ocasión ocupar un mapa para poder enseñarte cómo es que funcionaba el mundo de aquella época. Aquí tienes Colosas. Ese es el área en la cual Colosas estaba. Está ubicada en toda esta región que nosotros ahora llamaríamos como Turquía, pero en la Biblia se le conoce como Asia Menor. Este es Asia Menor. Está ubicada al este de lo que siempre se ha conocido como Grecia y de Italia, ¿verdad? Por supuesto Roma. Y está ubicada un poco al noroeste de la zona de Israel. Ahora, si quieres ir un poco más cercano, aquí podemos ubicarlo un poquito mejor. Colosas era una ciudad pequeñita, fíjate. Si no fuera por esta carta a los colosenses, es muy probable que nunca hubiera aparecido en la Biblia. De hecho, Colosas, la iglesia en Colosas, no fue fundada por Pablo. No tenemos ningún registro en Hechos de que Pablo hubiera llegado a Colosas. Sin embargo, muy probablemente había sido fundada desde Éfeso, que estaba cercana a ella. Y si tú ves, está ubicada en una zona en la cual muchas otras de las iglesias relevantes, especialmente en el libro de Apocalipsis, y son mencionadas en la Biblia, se encuentran. Fíjate, aquí tú tienes la Odisea, tú tienes a Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso. Aquí tienes, por supuesto,
Mileto, y tú vas a encontrar que en las regiones circunvecinas, aquí está Tesalónica, más al norte, aquí en esta zona estaba, por supuesto, Atenas y Corinto. Roma estaría en aquel lugar, y como te dije hace un rato, Israel estaría allá. Si Colosas no hubiera sufrido un cambio en las rutas de navegación, fíjate, en aquella época las rutas de navegación, no me refiero solamente a las rutas de navegación marítima, sino que en las cuales se transportaban todos los bienes de tierra, hubo un bypass, y Colosas fue relegada en los 5 siglos anteriores, durante los siglos anteriores, a llegar a ser apenas, nosotros diríamos, un pueblo. Pero en este caso, Pablo va a hablarles a ellos que están en Colosas. Ahora que entendemos, debemos comprender que esta relación de hermandad, yo vuelvo a decir lo mismo, yo diría que la cosa más relevante acá es la relación de hermandad. Ellos son hermanos en Cristo, y quizás si pudiéramos encontrar un tema central, que es lo que vamos a tratar de hacer, pues es muy probable que el tema central de este pasaje sea la fraternidad, la relación de hermandad, la forma como estamos conectados los unos con los otros. Pero la manera en que Pablo va a decirle a ellos, el mensaje, recuerda el mensaje representando a Jesús, porque Él es el apóstol de Jesucristo. Él lo que quiere decirles a ellos es una sola cosa: yo quiero que ustedes reciban gracia y paz. Dos palabras clásicas en la forma de hablar de Pablo, dos palabras que muchos de nosotros conocemos. La palabra charis en griego habla de la gracia, del favor de Dios, diríamos nosotros. Tan importante recibir el favor de Dios. Viene por medio de la salvación, pero viene también por medio del crecimiento de todo lo que Dios hace a favor de nosotros. Pero luego viene la palabra paz. Paz es la palabra eirene, de donde viene nuestro nombre en castellano Irene, y habla de una paz interior que permite la prosperidad del alma. Esto es lo que Pablo quiere para ellos. Pablo, como hermano, junto con Timoteo, de los que están en Colosas, desea para ellos que el favor de Dios genere la paz interior que solamente Dios puede dar. Un par de cosas importantes. En todos los escritos de Pablo, gracia siempre viene en primer lugar y paz sucede en segundo lugar. Y es porque es imposible que haya gracia, es imposible que haya paz si antes uno no recibe la gracia de Dios. Nadie puede tener la paz interior sin el favor de Dios. Otra cosa importante en esto, cuando estamos tratando de entender cómo funciona todo este pasaje, la gracia y la paz tienen que ser a nosotros. Fíjate, no dice que tiene que ser por nosotros, ni dice que tiene que ser en nosotros. No dice tampoco que tiene que ser producida dentro de nosotros. La paz y la gracia de Dios es algo que recibimos. Ninguno de nosotros puede generarla, y solamente puede venir de Dios, quien es nuestro papá. Dios, nuestro Padre, nos ofrece la paz por medio de la gracia. Qué importante esto. Es el deseo de Pablo, fíjate. Pablo, representando a Jesús, junto con Timoteo, le desea a los hermanos de ellos dos que están en Colosas, hermanos en Cristo, ¿verdad? No hermanos en nada más, hermanos en Cristo, que voy a resumir estas dos palabras porque vienen de Dios, y voy a decir que esas dos palabras representan la bendición de Dios. La bendición de Dios. Él desea la bendición de Dios que es nuestro Padre, y la bendición del Señor Jesucristo. Qué buena manera de terminar esta introducción de parte de Pablo. Si decíamos hace un rato que el tema es hermandad, o es esta fraternidad que debe existir entre nosotros, yo te propongo que lo que dice sobre esta fraternidad es que los hermanos deseamos la bendición de Dios los unos a los otros, y debemos desearla. Esa debería de ser
el pensamiento principal que sacamos de aquí. Muy importante que termina hablando del señorío de Jesucristo. Y es importante porque esta palabra, Señor, que es el término curios se puede traducir de varias maneras. Señor, por supuesto, es la primera, pero quizás un término más de nosotros sería la palabra dueño. Él es el dueño. Él es dueño de todo. Jesucristo es la clave. Lo que vamos a ver en los próximos meses habla de la supremacía de Jesús y del señorío de Jesús. Jesús es la clave. Vamos a aprender cómo cuando ponemos a Jesús en el lugar que debe tener, cuando nos sometemos a su señorío por completo, la vida puede estar llena de la paz y del favor de Dios, y las cosas pueden cambiar completamente. Esto es lo que Pablo, en un par de versículos, desea para aquellos que son hijos de un mismo Padre. Déjame proponerte que para Colosenses 1, del 1 al 2, que muchas veces solo pensamos que es una salutación, pero hay una verdad espiritual profunda. Esta verdad tiene un tema, y es que somos hermanos. En Cristo Jesús somos hermanos. Y que hay un limitante, y es que los hermanos deseamos bendecir, o deseamos la bendición de Dios sobre nuestros hermanos. Yo creo que podríamos expresar el pensamiento de Colosenses 1, del 1 al 2, diciendo que Pablo, representando a Jesús, desea para sus hermanos para sus hermanos creyentes, ¿verdad? Por supuesto, porque no son de otro tipo, la inmerecida paz interior que solo proviene de Dios. Por medio del señorío de Jesucristo. Esta es la idea central. ¿Qué idea más increíble? ¿No crees que nosotros deberíamos desear, representando a Jesús, para nuestros hermanos creyentes, que ellos reciban la inmerecida paz interior que solo proviene de Dios por medio del señorío de Jesucristo? Eso es, para Colosenses 1 y 1 al 2, lo que el texto dice para nosotros.